En este módulo vamos a ver una introducción al paradigma de la programación funcional. El módulo está estructurado en 3 temas. En este primer tema, denominado Introducción a la programación funcional, vamos a ver los aspectos más generales de este paradigma, sin entrar tanto al detalle de ningún lenguaje de programación concreto. En el segundo tema empezaremos a ver ya la sintaxis del lenguaje de programación que vamos a utilizar en el resto del módulo, que es el lenguaje Haskell, que es un lenguaje funcional puro. Y en el tercer tema veremos algunos aspectos avanzados de la programación funcional con Haskell. El objetivo es llegar a entender el concepto de función desde un punto de vista matemático que es esencial para este paradigma. Concretamente se pretende dar una visión general de la programación funcional desde su base y evolución hasta sus características, principalmente aquellas características que lo diferencian de otros paradigmas, como el paradigma imperativo. Este primer tema está estructurado en estos 4 puntos. Lo primero que vamos a ver es el concepto matemático de función. Posteriormente veremos cuáles son las bases de la programación funcional y que lo diferencian de otro tipo de paradigmas de programación. Veremos una brevísima evolución de la programación funcional y hablaremos un poquito más en detalle de las características de este paradigma. Una función establece una asociación entre un conjunto de valores de entrada y un conjunto de valores de salida. Entonces, como ejemplos de función tenemos el caso de la función doble, que asociaría por ejemplo al valor 5 el valor 10, al valor 10 el valor 20, al valor 15 el valor 30, etc. O la función capital, que asociaría por ejemplo a España valor Madrid, a Francia valor París, a Italia valor Roma, etc. Desde un punto de vista más formal podemos definir una función como una regla de correspondencia en la que un elemento de un conjunto origen le corresponde un único elemento de otro conjunto denominado imagen o rango. Concretamente la función doble estaría definida sobre el dominio de los números enteros y, si asumimos que lo que nos devuelve es un valor entero, sobre el rango de los números enteros. La función capital estaría definida sobre el dominio de los países del mundo y sobre el rango de las ciudades del mundo. La aplicación de una función es la particularización de esta regla de correspondencia para un valor concreto. La notación de la aplicación de una función se suele escribir de esta manera: f de x igual a y, y lo que quiere decir es que se aplica el valor x a la función f dando como resultado y. Por ejemplo, la aplicación de la función doble para el valor 5 se escribiría de esta manera y su resultado sería 10. La aplicación de la función capital al valor España se escribiría de esta manera y daría como resultado Madrid. Algunas funciones tienen una notación universalmente aceptada. Estas funciones se representan normalmente por un operador, es el caso de las funciones aritméticas, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, y además se escriben con una notación especial, que es la notación incisa. El argumento o entrada de una función puede provenir además de la salida de la aplicación de otra función. Esto es lo que se denomina composición de funciones. Yo puedo componer unas funciones con otras. Por ejemplo, puedo componer la función doble consigo misma, de forma que yo tengo que el doble del doble de 5 es 20. La evaluación del doble de 5 nos daría 10 y la evaluación del doble de 10 nos daría 20. Entonces estoy componiendo doble consigo mismo. Puedo componer funciones diferentes. Por ejemplo, si la función mayor me devuelve el mayor de 2 números, puedo componer la función doble con la función mayor. La función mayor de 7 y 4 me devolvería 7, la función doble de 7 me devolvería 14. Entonces aquí tenemos un ejemplo de composición de funciones. Aplicaciones de diferentes funciones se componen para dar un resultado. Las definiciones de las funciones se pueden dar desde 2 puntos de vista. Se pueden definir por comprensión y se pueden definir por extensión. Cuando se define una función por comprensión, lo que estamos dando es la ecuación que permite a partir de los valores de entrada obtener el valor de salida. Entonces, por ejemplo, en el caso de la función doble, diríamos que la función del doble de x se define como 2 por x. Entonces estamos expresando la forma de calcular el doble de un número. Por extensión consiste simplemente en especificar el conjunto de pares ordenados en los que el primer elemento es un elemento del conjunto origen y el segundo elemento es un elemento del conjunto imagen. Entonces, de esta manera, por ejemplo, podríamos definir la función capital, asociando a España valor Madrid, a Italia valor Roma. Entonces, definiríamos la función por extensión, definiendo para cada valor aceptable del dominio cuál es el valor de la imagen. Vamos a ver cuáles son las características o las bases de la programación funcional que lo diferencian este paradigma de otros paradigmas, como puede ser el paradigma imperativo. La programación funcional también se la conoce con el nombre de programación declarativa.
Lo que pasa es que cuando se habla de programación declarativa normalmente se está incluyendo junto al paradigma funcional el paradigma lógico. Y su objetivo es describir los problemas mediante funciones matemáticas puras sin efectos laterales. Ahora veremos qué es esto de los efectos laterales. Los programas funcionales lo que hacen es expresar mejor lo que hay que calcular sin detallar tanto cómo hay que calcular. Cosa que sucede más bien en el paradigma imperativo. En el paradigma imperativo se detalla mucho cómo hay que calcular los valores. Mientras que en la programación funcional se detalla más bien qué es lo que hay que calcular y se deja un poco más de lado cómo hay que realizar dicho valor. En este sentido, la programación funcional es muy similar al uso de una hoja de cálculo o una calculadora. El usuario introduce una expresión y el sistema la evalúa mediante lo que se denomina un proceso de reducción. En este proceso de reducción, a partir de una expresión relativamente compleja, más o menos compleja, se va reduciendo esa expresión, realizando los cálculos que sean necesarios hasta llegar a un valor final. Los programas funcionales se caracterizan por la propiedad de la transparencia referencial. Esta propiedad es fundamental en cualquier lenguaje funcional y lo que nos dice es que el resultado devuelto por una función solo depende de los argumentos de entrada de la función. Es decir, no puede depender de nada que sea externo a la función. Vamos a ver un ejemplo con un programa en Pascal que tiene efectos laterales. Este programa contiene una variable estado, que es de tipo booleano, una función efectos, que ahora pasaremos a describir, y un programa principal. El programa principal inicializa la variable estado a verdadero y lo que hace es escribir por pantalla dos cosas. En primer lugar, el resultado de aplicar la función efectos con el valor 1 dos veces y en segundo lugar, el resultado de aplicar la función efectos con el valor 2 dos veces. El resultado de esto por pantalla es lo que aparece aquí. La primera vez que se llama a la función efectos con el valor 1 devuelve un 1, la segunda vez que se llama a la función efectos con el mismo valor 1 devuelve un 3. Con el valor 2 sucede lo mismo, la primera vez que se llama a la función efectos con el valor 2 devuelve un 2 y la segunda vez devuelve un 5. Es decir, aplicaciones de la misma función con los mismos valores de entrada devuelven valores distintos. Esto es lo que se denominan funciones con efectos laterales. ¿Qué es lo que sucede? Que la función efectos recibe un argumento por entrada y lo que hace es devolver un valor diferente en función de la variable estado. Si la variable estado verdadera devuelve directamente el valor de la entrada sin modificar. Si la variable efectos es falsa, lo que hace es multiplicar ese valor por 2 y sumarle 1. Y eso es lo que devuelve. Posteriormente cambia el valor de la variable estado. Produce un efecto lateral externo a la función. La siguiente vez que se llama la función, el valor devuelto por la función se ve modificado por esa variable externa. Entonces, esta función efectos no cumple la propiedad de la transparencia referencial, dado que si la llamamos varias veces con el mismo valor de entrada, obtenemos resultados diferentes. Esto no puede ocurrir en un programa funcional. Las funciones, dado unos determinados valores de entrada, siempre devuelven el mismo valor de salida. No hay efectos laterales. Y esto es lo que se denomina la propiedad de la transparencia referencial. Yo siempre voy a poder sustituir la aplicación de una función por su definición, dado que el valor devuelto por la función nunca va a depender de valores externos a la función. Solo va a depender de los argumentos que se le pasen en la llamada. En los programas funcionales no tenemos noción de posición de memoria. Lo único que vamos a tener son funciones. Y por lo tanto no hay necesidad de una instrucción de asignación. Esto libera al programador de la carga de tener que andar reservando y liberando de memoria. Y además tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, si yo veo algo como esto, lo tengo que leer no como una asignación a la variable x del resultado de evaluar la expresión que aparece aquí, sino que lo tengo que leer como que x se define como esta expresión. Y eso no se evalúa en ese momento. Lo que sucede es que x queda asociado a esa expresión. Lo que quiere decir esto es que en cualquier momento en el que yo vea x, en cualquier otra expresión, yo puedo sustituir x por lo que aparece a la derecha del módulo. Entonces esto hay que tomarlo como una definición, no como una asignación, dado que en programación funcional no existe el concepto de variable y no tenemos concepto de posición de memoria, porque las variables lo único que representan es una posición de memoria. Aquí no vamos a tener eso. Entonces, cuando veamos una cosa de estas características, lo que quiere decir es que x se define como esa expresión. Y en cualquier contexto donde aparezca x, lo puedo sustituir por esa expresión. Como consecuencia, en el mismo programa no puede aparecer otra definición de x, dado que estaríamos definiendo dos veces este identificador. Y esto no es correcto. En programación funcional vamos a tener tres estructuras
básicas con las que construir todos nuestros programas. La primera es la composición funcional, es decir, todo se articula alrededor de funciones y yo lo único que puedo hacer es definir funciones y aplicar unas funciones, componer unas funciones con otras. La segunda es la construcción condicional. En el tema 2 veremos cuáles son las construcciones condicionales que nos proporciona Haskell. Y la tercera es la recursividad. De esta forma, los bucles en programación funcional los vamos a modelar a través de funciones recursivas. Vamos a ver brevemente la evolución de la programación funcional. Las bases de este paradigma tienen su origen en los años 30 con la tesis de Alonso Church, donde definió el cálculo lambda. El primer lenguaje funcional que se desarrolló en 1958 fue el lenguaje Lisp. Este lenguaje fue ampliamente utilizado en el área de la inteligencia artificial y es la base de un lenguaje que todavía hoy se utiliza, que es el Scheme. En los años 60 y 70 surgieron unos pocos lenguajes funcionales más, en concreto el más conocido es SML, y en los años 80 hubo una explosión de lenguajes, no solo de lenguajes funcionales, pero concretamente también de lenguajes funcionales, y algunos de los lenguajes que aparecieron en estos años son Haskell, Hope, CAML, es un derivado de ML, entre otros. En concreto, Haskell, que es el lenguaje que vamos a utilizar en este módulo, nace a partir de una conferencia celebrada en 1987. Fue desarrollado por las universidades de Yale y Glasgow. De hecho, el compilador de Haskell que se utiliza en este módulo es el GHC, el Glasgow Haskell Compiler. Y el objetivo de crear este lenguaje fue reunir todas aquellas características consideradas fundamentales del paradigma de la programación funcional. Los lenguajes funcionales habían ido evolucionando y habían ido incorporando características no tan funcionales. Entonces lo que se pretendía era crear un lenguaje funcional puro. Vamos a ver un poco más en detalle las características de la programación funcional, deteniéndonos un poquito en cada una de ellas. Las principales características que podemos encontrar en los lenguajes funcionales son las que tenéis aquí. Muchas de estas características no son exclusivas de la programación funcional, ¿vale? Pero algunas de ellas sí es habitual encontrarlas en los lenguajes funcionales. Como recordatorio, una característica fundamental de la programación funcional es la transparencia referencial. Luego, este tipo de características son características que habitualmente suelen tener los programas funcionales, pero no todos los programas funcionales necesitan tener estas características. Y además estas características pueden verse reflejadas también en lenguajes que pertenecen a paradigmas que no son el paradigma funcional. Pues concretamente vamos a hablar de funciones de orden superior, vamos a hablar de tipado fuerte y de tipado estático, hablaremos de inferencia de tipos, hablaremos de polimorfismo y hablaremos de orden de reducción normal y de evaluación perezosa. Esto es lo que vamos a ver en el resto de este tema 1. Posteriormente veremos ya, concretamente para el lenguaje Haskell, tipos de datos definidos por el usuario, ajuste de patrones y listas por comprensión. Las funciones de orden superior proporcionan un alto nivel de abstracción. Y lo que sucede es que se tratan las funciones como si fueran valores de primera clase, es decir, una función no es diferente de cualquier otro tipo de datos. En este sentido, las funciones pueden almacenarse en estructuras de datos, pueden pasarse como argumentos a las funciones, pueden ser devueltas como resultado de la aplicación de una función. Supongamos, por ejemplo, el siguiente programa con sintaxis Pascal, programa no válido, pero que trata de ejemplificar cómo sería este lenguaje si soportara funciones de orden superior. Bueno, pues en este caso lo que yo podría tener es funciones, como la función reaplica, que reciben como parámetro otras funciones. Por ejemplo, en este caso, la función reaplica recibe como parámetro una función f, que recibe un entero y devuelve un entero. Y recibe como segundo parámetro un valor del tipo de dato entero. Esta función reaplica lo que hace es que puede utilizar en su implementación esa función f pasada como parámetro. Concretamente, reaplica lo que hace es componer f consigo misma pasándole el segundo argumento. Yo puedo tener una función incr que recibe un argumento entero y que lo que hace simplemente es incrementar en uno su valor. Posteriormente, en el programa principal, yo puedo llamar a la función reaplica pasándole la función incr y el valor 0. Lo que hará la función reaplica será utilizar esa función, componerla consigo misma y con el valor 0. Entonces, esto es un ejemplo de función de primer orden, donde tenemos que una función recibe como argumento otra función. Esto es útil en muchos contextos. Por ejemplo, vamos a suponer una lista y queremos ordenar los elementos que hay dentro de esa lista. Sin embargo, no queremos proporcionar nosotros un algoritmo de ordenación,
porque en un momento dado uno puede querer ordenar la lista de manera descendente, y la ordenación además puede depender del tipo de los datos almacenados en la lista. Entonces, las funciones de orden superior lo que me permiten es, dado una lista, que yo pueda pasar a una función ordena, otra función que decide cómo hay que ordenar esos elementos. Entonces, la función ordena utiliza esa segunda función para comparar elementos 2 a 2 y ordenarlos. Pero esto es un ejemplo donde tiene sentido utilizar funciones de orden superior. En programación funcional, las funciones de orden superior es lo habitual. Además, vamos a tener tipado estático, lo cual quiere decir que los errores se van a detectar en tiempo de compilación. Es decir, antes de ejecutar los programas van a ser compilados, y en ese proceso de compilación se van a detectar errores. Esos errores serán informados al usuario para que los corrija. Haskell, en concreto, el lenguaje que vamos a utilizar en este módulo, es un lenguaje que además es fuertemente tipado. Fuertemente tipado quiere decir que yo no puedo mezclar una expresión operando de distintos tipos. Además el tipado es bastante fuerte, más fuerte de lo que en ocasiones estamos acostumbrados. Veremos, por ejemplo, que yo no puedo utilizar la barra de dividir con operandos de tipo entero, dado que la barra de dividir se utiliza exclusivamente para obtener un resultado real. Por lo tanto, solo puedo utilizar operandos de tipo real. Entonces, ese tipo de restricciones hacen de Haskell un lenguaje fuertemente tipado. Otra cosa, una característica también es interesante de Haskell es que el programador no está obligado a declarar el tipo de las expresiones. ¿Cómo se comprueba entonces los tipos? Bueno, pues lo que hace el compilador es, mediante un algoritmo, inferir el tipo de las expresiones. Es decir, utilizar lo que se denomina la inferencia de tipos. A partir de la pinta que tiene una expresión, es capaz de inferir el tipo de esa expresión. Entonces, si yo utilizo en una expresión, por ejemplo, el operador de división que hemos comentado anteriormente, la barra de dividir, y utilizo operandos de tipo entero, el compilador, aunque yo no especifique el tipo de eso, es capaz de chequear que efectivamente eso es incorrecto en lo que respecta a tipos. Ahora bien, si yo decido declarar los tipos de una expresión, entonces el compilador lo chequea. Chequea que lo que yo he puesto ahí, que debería tener los tipos que debería tener la expresión, los comprueba respecto a lo que él es capaz de inferir de la expresión. Y eso tiene que concordar. Si no concuerda, se daría un error de compilación. Entonces, por ejemplo, dada esta definición de función, en Haskell, ¿vale? La función elige saludo, que da un valor de x, dado un argumento x, lo que hace es comprobar el valor de x, si x es verdadero, devuelve adiós, si x es falso, devuelve hola. Aunque yo no haya declarado el tipo de esta función, el compilador es capaz de inferir que x es un argumento de tipo booleano, dado que participa en una expresión que debe ser de tipo booleano, y que lo que devuelve la función es un valor de tipo string, dado que la expresión del if devuelve, en ambos casos, un string. Una característica también habitual de los lenguajes funcionales es el polimorfismo. El polimorfismo me permite aumentar la reusabilidad, al permitirme definir una función sin especificar el tipo de los datos sobre los que esa función va a operar, o mejor dicho, dejando el tipo de esos datos abiertos. Supongamos, por ejemplo, la función longitud, que dada una lista me calcula la longitud de la lista. La función longitud no necesita conocer el tipo de los elementos que contiene la lista. Simplemente se recorre la lista contando cuántos elementos hay dentro, sin importar el tipo de los elementos de la lista. Pero la función longitud es una candidata ideal para ser una función polimórfica, es decir, que dado una lista de cualquier tipo, sin importar el tipo de los elementos que contenga, me devuelve cuántos elementos hay dentro de la lista. Entonces, el polimorfismo me permite definir funciones que luego pueden ser aplicadas a tipos de datos diferentes. Tenemos dos formas de evaluar las expresiones. El orden de evaluación aplicativo consiste en reducir las expresiones más internas antes que las más externas, de izquierda a derecha. Esto lo que se utiliza en la programación tradicional imperativa, donde, por ejemplo, si yo llamo a una función f y como argumento de esa función f tengo una llamada a la función g, primero se evalúa la llamada más interna, la de la función g, y después se evaluaría la llamada a la función f, pasándole el resultado de evaluar la función g. En el orden de evaluación normal, que es lo que se utiliza en la programación funcional, se reducen las expresiones más externas. Es decir, en el mismo ejemplo de antes se reduciría f antes que g. Esto quiere decir que f se sustituye por su definición y en la definición de f se introduce el argumento de la función, como argumento la función g. Esta evaluación se realiza también de izquierda a derecha.
Dentro de este contexto tenemos además lo que se denomina la evaluación perezosa, que nos dice que las expresiones se evalúan en el momento en el que se necesiten, y si no se necesitan, no se evalúan en absoluto. Entonces supongamos el siguiente ejemplo. Esto es de nuevo código Pascal, y lo que tenemos es una función g que recibe un entero y devuelve un entero, y que consiste simplemente en un bucle infinito. Y tenemos una función f que recibe dos enteros y devuelve un entero, que lo que hace es simplemente sumarle 3 al primer argumento, y eso es el valor devuelto. El programa principal, pues es que en el primer por pantalla resultó llamar a f con 4 y g de 5. ¿Qué ocurre? En la evaluación tradicional, ansiosa del paradigma imperativo, esta llamada da lugar a un bucle infinito, dado que primero se trata de evaluar g y g es un bucle infinito. Por lo tanto, el programa queda atrapado en ese bucle infinito y no termina. Utilizando evaluación perezosa junto con orden de evaluación normal, lo que obtenemos como resultado es 7. ¿Cómo llegamos a este resultado? De la siguiente manera. Hemos dicho que en la evaluación, en orden de evaluación normal, vamos a reducir primero la aplicación más externa. En este caso corresponde a la función f. Entonces vamos a sustituir f por su definición. La definición nos dice que f es simplemente el valor del primer argumento, que es 4 más 3. Si evaluamos esto, el resultado es 7. ¿Qué ocurre cuando utilizamos orden aplicativo? Lo que intentamos es reducir primero la llamada más interna, en este caso es g. Al intentar reducir g, entramos en un bucle infinito. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual utilizar un orden de evaluación diferente nos da lugar a que en un caso nos quedemos atrapados en un bucle infinito y en otro caso tengamos como resultado el valor 7, dado que el valor de la función f no depende en absoluto del valor de este argumento. Por lo tanto, no necesita evaluarlo. Sustituyendo f por su definición, podemos obtener directamente este valor. En cualquier caso, independientemente de que utilicemos orden aplicativo y orden de evaluación aplicativo o orden de evaluación normal, si llego a un resultado en ambos casos, el resultado siempre va a ser el mismo. Lo que sucede es que el hecho de evaluar las expresiones en diferente orden me puede llevar a casos como este. Con esto termina el primer tema del módulo de programación funcional. En el tema 2 se presentarán los aspectos básicos de la sintaxis de Haskell y se introducirán principalmente aspectos como la recursividad. En el resto del módulo vamos a estar utilizando los conceptos que hemos visto aquí, funciones, expresiones condicionales, recursividad, para implementar programas funcionales complejos.